Bienvenidos. Hoy les hablaré acerca de los convertidores de energía eléctrica, cómo se utilizan, desde los menos utilizados a los más utilizados, desde los menos complicados hasta los más difíciles de llevar a cabo, sus características y cómo funcionan. Prosiga. Como les había mencionado, vamos a hablar acerca de los convertidores de energía eléctrica, de los cuales los principales son el inversor de corriente directa a corriente alterna, el flyback, modulación PWM, SPWM, choppers de corriente directa a corriente directa, reductor buck, elevador boost, reductor elevador buck-boost y por último tendremos acerca de una variación de frecuencia para motores asíncronos. Para empezar tenemos lo que son los inversores de corriente directa a corriente alterna. Los convertidores de corriente directa a corriente alterna se usan como drivers de motores y como fuente de corriente alterna interrumpida y tienen como objetivo producir una señal de corriente alterna sinusoidal cuya magnitud y frecuencia puedan ser controladas. En los motores principalmente necesitamos manipular la frecuencia para poder controlar la velocidad, al igual como la magnitud y la onda sinusoidal de este. Ahora, tenemos lo que es un flyback. El convertidor flyback o convertidor de retroceso es un convertidor de corriente directa a corriente directa, con un aislamiento galvánico entre entradas y salidas. Tiene la misma estructura sin que un convertidor buck-boost, con dos bobinas acopladas en lugar de única bobina. Podemos observar en la imagen del lado izquierdo el diagrama del flyback. Ahí podemos observar que son dos bobinas acopladas. Y en la segunda podemos ver los dos estados, en el estado activo y en el estado apagado. Y en la tercera imagen podemos observar lo que es un flyback en físico. Modulación PWM. La modulación por ancho de pulso, que eso significa, da una señal o fuente de energía, es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica sinusoidal o cuadrada, ya sea para transmitir información a través de un canal de conmutaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Aquí podemos observar donde el equivalente de tensión continua del 50% de la nominal en motores podría ser igual al motor que irá a un 50% de la velocidad máxima. Si esto lo reducimos a un 20%, eso a de lo de la corriente nominal, el motor irá a un 20% de la velocidad máxima. Las técnicas de modulación PWM se basan en el principio de balance voltio por segundo. Según este principio, el ciclo de trabajo del tren de pulsos generado está determinado por voltaje con amplitud y frecuencia deseada a la salida del inversor. Podemos ver la imagen que con respecto a eso podemos manipular y crear nuestro tren de pulsos. Tenemos también lo que es la modulación SPWM. Esta aplicación en electrónica de potencia se basa con el control de potencia de la onda sinusoidal monofásica por medio de la técnica SPWM, de forma que tal ancho de pulso de la modulación PWM esté relacionada con la función sinusoidal. Eso quiere decir SPWM. En este caso es la modulación PWM, pero con relación a la función sinusoidal. Esta técnica hace que la distorsión armónica se desplace a mayor frecuencia y por consiguiente los filtros se verán simplificados. Para poder hacer la señal sinusoidal de referencia debe ser entonces coherente en fase con la tensión de línea y no ser obtenida a partir de una última. La señal triangular debe ser tan perfecta como sea la posible y su frecuencia tan alta como necesite desplazar los armónicos indeseados. Adicionalmente, como el SPWM debe estar en fase con el periodo de tensión de línea en frecuencia de la señal triangular, deberá ser múltiplo entero de la línea. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo que es una tensión de 50 Hz, la señal sinusoidal que representa debe ser de 50 Hz, al igual que la triangular debe ser de 50 kHz. Para eso podemos aquí en las imágenes observar que tenemos del lado izquierdo la señal SPWM de cruce por cero generado por un microcontrolador. Del lado derecho podemos tener el diagrama de bloques que puede observarse de cómo manipular o hacer esto. Para empezar tenemos que la red eléctrica monofásica. De ahí sigue una etapa de aislación. De ahí sigue un microcontrolador que podemos hacerlo con un ATmega32. De ahí seguiría la etapa de aislación y por último la etapa de potencia. Todos estos mismos deben tener una fuente externa. Ahora, tenemos que hablar acerca de los choppers de corriente directa a corriente directa. Como podemos observar, el chopper reductor, su principal aplicación, como su nombre lo indica, es suministrar tensión continua variable desde 0 hasta el valor de la fuente.
En este esquema de la corriente por la carga puede ser positiva al igual que la tensión debido a la disposición de los dos componentes de potencia. Chopper elevador. Este es un esquema que lo compone principalmente la carga en el cortocircuito, estableciendo una corriente en sentido contrario a la que indica la aguja. Al apararse la componente principal, la inductancia de la carga se opondrá al cambio brusco de corriente, manteniendo el sentido circular de la carga de la fuente. Su principal aplicación es en frenado regenerativo. Convertidor Buck. El convertidor Buck, o también conocido como reductor, es un convertidor de potencia de corriente directa a corriente directa, sin aislamiento galvánico, que contiene su aislado un voltaje continuo menor que su entrada. El diseño es similar a un convertidor elevador bus. También es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores, un transistor y un diodo, un inductor y opcionalmente un condensador a la salida. Podemos observar la imagen, aquí se encuentra el diagrama del Buck. El funcionamiento del Buck es sencillo, consta de un inductor controlado por dos dispositivos semiconductores, los cuales alternan la conexión del inductor bien a la fuente de alimentación o bien a la carga. Podemos observar en la primera imagen que se encuentra en la cual consta controlar, en los cuales la fuente primero está alimentada por la fuente y después por la carga. Regulador bus. El funcionamiento de este durante la corriente crece en la bobina del diodo evita que el condensador se descargue. Un regulador bus es un elevador. Durante el tiempo de apagado la tensión de la bobina se invierte y se añade en la entrada, aumentando la corriente de salida. Ahora, si unimos estos dos tendremos un convertidor elevador reductor Buck-Bus, en la cual podemos elevar o reducir la tensión. Durante la energía del voltaje de la fuente almacenada en el inductor, y durante el tiempo de apagado, donde el voltaje del inductor se invierte en la energía transferida desde el inductor de la carga del periodo denominado flyback. Ahora, por último, tenemos que hablar acerca de los variadores de frecuencia para motor asíncrono. Para la variación de frecuencia se consigue mediante etapas de serie, una etapa rectificadora que se transforma la corriente alterna en continua con toda la potencia en el llamado circuito intermedio, y otra inversora que transforma la corriente continua en alterna con una frecuencia y una tensión regulables, que dependerán de los valores de consigna. A esta segunda etapa también se le suele llamar ondulador. Todo el conjunto de convertidores de frecuencia recibe el nombre de inversor. Aquí podemos observar una imagen en la cual cómo podemos realizar nuestro inversor, en la cual tenemos que ver que este diagrama de bloques nos da a observar cómo tenemos que hacerlo para nuestro motor, para la variación en un motor asíncrono. Podemos observar que tenemos la fuente de alimentación que va directamente a 220 de corriente alterna, al igual que la fuente de alimentación de potencia. En la alimentación del control va directamente a la lógica de control, y de ahí tanto la fuente de auxiliares, los optocapuladores de excitación, de ahí van a la etapa de potencia, y de ese mismo está alimentado por la fuente de alimentación de potencia y directamente van al motor. Ahora, el fenómeno de los rectificadores se da porque los diodos van conmutados cíclicamente el circuito de corriente continua sobre las fases de corriente alterna. ¿Qué quiere decir? Que la tensión de esta red a la que va forzado el paso o conducción de bloque de los diodos, esta conmutación se les llama forzadas. Si lo está rectificando las denominadas positivas de la tensión alterna, tendremos un montaje de media onda y se rectifica ambas semiondas. Tenemos un montaje de onda completa. Podemos observar aquí las imágenes. En la primera es un rectificador trifásico de onda completa, también conocido como puente de Graham-Heads, y la siguiente tenemos un rectificador trifásico de media onda. El ondulador, o como vimos, es parte primordial para nuestro motor que tengamos variación de frecuencia. El ondulador es un conmutador electrónico que comunica alternativamente la tensión o intensidad continua del circuito intermedio sobre las fases del motor de corriente alterna conectado a sus líneas. La disposición más común es el puente trifásico de Garens, como lo vimos anteriormente, y está formado por semiconductores controlados que pueden ser tiristores desconectables de puerta, o sea GTO, transistores de potencia IGBT
o transistor bipolar de puente aislada, también conocidos como MOSFET, transistores de efecto campo, óxido metálico. De los anteriores, el que más se ha utilizado para motores industriales es el BT o el IGBT. Utilizando cada uno de los conocimientos aplicados para poder cambiar la frecuencia en los motores asíncronos, llegamos a la conclusión de aplicando la potencia, la electrónica de potencia en todo esto, ya que podemos utilizar de diferentes formas, tipos de convertidores, para poder usarlo en nuestro bien que necesitamos. Muchas gracias por esto y que tengan un gran día.